todos por estar aquí. Voy a iniciar mi ponencia, trataré de ser un poco breve. Mi ponencia, como ya mencionaron, la titulé Arte más Educación igual a Inclusión. Es una fórmula que espero que se replique y se aplique cada vez más. Y la inicié con una frase que pues me gustaría saber si a alguno de ustedes le suena. Dice, unus pro omnibus, omnes pro ONU. ¿Alguien de ustedes sabe? Sería uno para todos y todos para uno. Ah, perfecto, muy bien. Y esta frase a mí me gusta porque siempre que la mencionamos, pues pensamos en solidaridad, trabajo en equipo, en unión sobre todo, y es algo que debemos tener presente en la educación. Como dice aquí, la educación inclusiva, o en general la educación, es una responsabilidad compartida entre todos los miembros de la comunidad escolar. Muchas veces pensamos que los miembros de la comunidad escolar solamente son los alumnos y los profesores, pero realmente todos forman parte de esa comunidad, obviamente también los padres de familia, pero también todos los que rodeamos ese sistema. Todos en algún momento hemos sido parte de él y ustedes como profesionistas o futuros profesionistas van a estar transmitiendo mensajes importantes que van a ser de ejemplo para otras personas. Entonces, para empezar también con la parte general de la inclusión, voy a hablar de los derechos de todos, porque a veces, aunque son muy básicos, muy obvios, se nos olvidan. La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que todos somos iguales ante la ley. No hay diferencias, a pesar de cualquier particularidad, no debe haber distinción. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya hablando a nivel nacional, en su artículo 1, pues dice que todos tenemos los mismos derechos y sobre todo que, perdón, no debe haber ninguna discriminación de ningún tipo, sobre todo sobre estos tipos que estoy por mencionar, pero me gustaría antes que ustedes pensaran si en algún momento han presenciado o han notado alguna, muchas gracias, discriminación de origen étnico o nacional, de identidad de género, la edad, las discapacidades, la condición social, contexto socioeconómico o de migración, las condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra. Creo que hay varios ejemplos que a lo mejor podemos ver en internet o incluso en persona, pero normalmente cuando pensamos en inclusión nos viene a la mente discapacidades, personas con discapacidad, pero realmente existen de muchos tipos. Y el artículo 3, que establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. Hablando de esta parte de educación y de inclusión, igual me gustaría que hiciéramos el ejercicio de que ustedes pensaran qué profesores realmente aplican estas estrategias o estos conocimientos, porque es una forma de interiorizar el conocimiento, relacionarlo con lo que ustedes conocen, sus experiencias. Entonces, el primero dice que privilegia la atención, las necesidades, características, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que cada uno de ustedes tiene. ¿Cuál de sus maestros lo conoce? ¿Cuál de sus maestros toma en cuenta estas necesidades que tienen? Bien, el segundo es un proceso. La inclusión es un proceso que asegura que todos tengan el acceso y la permanencia a esta educación. Que toda persona sea valorada por sus diferencias y tiene que ver con este que sigue, que es que no debe ser solamente una atención segregada. Algo parecido a lo que mencionaba hace un momento la doctora Leilani. Y pues se tiene que basar en interacciones que favorezcan el entendimiento mutuo y aprovechamiento de la riqueza que aportan las distintas experiencias de vida. Cada uno de ustedes tiene diferentes experiencias y todas esas experiencias les van a aportar a los demás siempre un conocimiento muy importante. Entonces, el objetivo final pues es una cultura de paz que se base en equidad, igualdad de derechos, respeto y empatía. Bien. Y voy con un concepto que también es parte de lo que mencionó la doctora Leilani, que es el diseño universal. Este diseño universal tiene su origen en el ámbito arquitectónico. Lo sugirió un arquitecto de Estados Unidos que se llama Ron L. Mace, y él menciona que los productos deben de ser diseñados pensando en que deben de servir para la mayor número de personas posible.
sin tratar de hacer después adecuaciones específicas a cierta persona o a ciertas necesidades. Entonces, concluye que no hay un usuario modelo, todos deben estar incluidos y diseña desde el inicio pensando en todos. Aquí lo aplicamos al aprendizaje. Ahí están las siglas Diseño Universal de Aprendizaje o en inglés UDL. Bueno, voy a regresarme un poquito. Aquí, por ejemplo, en la imagen, aunque es una imagen de un salón de clases de un país de primer mundo, en realidad se están planteando ciertas cosas que sí podrían ser replicables a los salones, no solamente en el diseño del mobiliario o el material didáctico, sino también cómo trabajan entre ustedes. Creo que en muchas de las clases está el sistema que todos conocemos de sentarse en filas y solamente ver las nucas de sus compañeros. En pues están trabajando en grupos, están viendo a la cara y están trabajando juntos para poder hacer esa integración del grupo. En cuanto a lo que podemos aplicar de inclusión, sobre todo los maestros que ya estamos frente al grupo, es que pues realmente al final no existe un método que podamos aplicar, uno específico que sea una fórmula ya definida, sino que tenemos que ver cada una de esas características que los alumnos tienen. Tenemos que planificar y evaluar las clases y los aprendizajes pensando en la mayor cantidad de herramientas que tengamos para aplicar el currículum. Es decir, tenemos que conocer bien los temas y qué estrategias podemos aplicar. Y como mencionaba la doctora Leilani, ahorita no podemos pensar en un diseño que realmente se aplique a absolutamente todos. Entonces, lo mismo pasa en educación. Siempre va a haber como algunas características que sean difíciles de adaptar. Entonces, aquí entran los ajustes razonables, aquello que pues podemos hacer a esas adaptaciones y principalmente pues puede ser, por ejemplo, en la infraestructura. También vamos a pensar ahorita en la universidad. ¿Qué características de verdad se están aplicando para la inclusión? Tiene accesos fáciles para las personas que necesitan. Los maestros aplican materiales didácticos para los que tengan alguna discapacidad. Realmente hay una comunicación y acceso a la información para todos ellos. Los objetos de uso cotidiano también están pensados para esas personas y algunas cosas de organización de la jornada escolar, por ejemplo, se les ajustan las horas, se les ajusta las asignaturas que van a tomar. Y si quieren saber más sobre esto, les recomiendo este documento porque habla sobre cosas que ahorita ya no pude agregar, pero, por ejemplo, ¿qué términos usamos para referirnos a las personas con discapacidad? A veces usamos términos incorrectos y que afecta a cómo percibimos esa característica. Y bueno, aquí es donde a mí me gusta cómo se arma la fórmula, ya se va poniendo interesante porque aquí incluimos el arte. Como sabemos, el arte tiene muchos beneficios, sobre todo para la educación y en general para las personas. Desarrolla el sistema sensorial, motor, cognitivo, emocional, contribuye a desarrollar habilidades y destrezas, la creatividad, la innovación y los valores. Pero a pesar de que sabemos todos estos beneficios, a pesar de que tiene esta importancia, realmente a veces no se toma tanto en cuenta el arte dentro de nuestra formación. También quisiera saber y que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tuvieron una clase realmente dirigida a artes durante la primaria o la secundaria? Aquí, 2. Pero de manera independiente, no dentro del sistema escolarizado. O sea, No, dentro de su primaria, que les dieran una clase de artes, donde cada semana tuvieran el uso de materiales. Es muy poquitas personas. Entonces, pues son privilegiados porque la mayoría no lo tiene. Por eso aquí llamé arte la doble exclusión, porque por una parte se excluye el arte de la educación de las escuelas. Aquí puse un ejemplo de estas pruebas estandarizadas PISA, que son las que hace la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, donde nada más se evalúa lectura, matemáticas y ciencias.
Sería muy difícil hacer un examen específico para artes, pero sí se podría evaluar qué tanto podemos desarrollar esta asignatura en las escuelas. Y por otro lado tenemos cuando el arte es exclusivo. Esta es cuando antes se daba más que el arte solamente era para pocos. Todavía existe un poco de eso, a pesar de que ya hay, por ejemplo, museos de acceso libre, pero no siempre todas las personas van a esos museos, todavía existe una barrera. Y aquí hay ciertos casos que a mí me gustan mencionar, cuando el arte es algo aproximado a un refugio para las personas. ¿Alguien sabe quién es la persona de la primera imagen? Toulouse-Lautrec. Él fue discriminado por su condición física, incluso por su familia, su padre lo rechazó, pero encontró un refugio en el arte. El segundo, que es Yayoi Kusama, algunos defienden su arte, otros no, pero está esta historia de su trastorno mental, que pudo sublimar en el arte. Y por último, este es un artista de graffiti, arte urbano, que ahorita no está tan activo, pero era parte de un colectivo. Ellos pintaban en diferentes zonas de la ciudad y pues crecieron en barrios marginados y trabajaban con ellos. Y en una conferencia en la que estuve sobre él, mencionaba cómo estábamos en el CENAR y él cuando llegó a ese lugar de cultura, los guardias todavía le impidieron el acceso antes de pasar. Entonces todavía hubo esta discriminación. Aquí rápidamente una recomendación para aquellos los que les gusta la cultura japonesa y también para los que no. Es una serie que se llama No Art, No Life. Es sobre personas con discapacidad que han encontrado en el arte su forma de vida e incluso han estado exponiendo en galerías, venden obra. Está realmente muy interesante, lo pueden encontrar en internet. Y bueno, realmente aquí hago la interacción entre arte y educación es igual a inclusión, pero si hacemos el despeje de la fórmula, también podemos encontrar que el arte, esta fracción arte e inclusión, siempre va a ser parte de la educación, sobre todo si queremos que sea integral. Y al mismo tiempo, el arte es el resultado de la educación que se va a potencializar, se va a multiplicar si incluimos este término. Aquí les presento algunas de mis clases donde he tenido que aplicar estas fórmulas y pues se trata, como dice aquí, de sumar y no restar. En el mismo sentido, yo estoy enfrentando mis barreras de enseñanza porque como profesores también tenemos a veces esas barreras. Y entonces hay diferentes estrategias para trabajar con alumnos, algunos de ellos también han tenido situaciones de discapacidad muy fuertes y que al principio sí es difícil saber cómo abordar, pero al final esta parte del arte les ha ayudado también mucho a ellos. Y concluyo con esta frase que dice, la normalidad es un camino pavimentado, es como un camino pavimentado, es cómodo para caminar, pero nunca crecerán flores en él. Y bueno, espero que se imaginen de quién es esta frase. Y agrego mi contacto por si quieren alguien hablar más sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. ¿Tiene algún chico algún comentario, alguna reflexión, algo que comentar? Brevemente, creo que su investigación se va muy ligada con una exposición que viene en el Museo del Objeto, que básicamente era hacer que el arte de las personas con discapacidad mental que incluso están en la cárcel, como que tengan aparte un ingreso monetario y también su forma de poder pues sacar todas las emociones y todos los problemas que mentalmente tienen como individuos que han sido catalogados como personas excluidas de la sociedad. Entonces creo que la investigación junto con esta exposición que vi se puede complementar bastante, porque me parece bastante como la vida está dura para esas personas, pero el arte es un escape para ellas. Sí, exactamente. Muchas gracias. Y también esta parte que mencionas de que muchos lo terminan desde el principio descartando como una forma de vida, como que no te va a dejar nunca una estabilidad económica y ahí se ven las pruebas de que sí, tanto hay doble ganancia, tanto la parte donde sublimas cosas como la parte donde tú puedes vivir de eso.